Hola a todo el mundo, bienvenidos. Poco Hola, a poco vamos Hola. entrando. Oh, muy loco ese Lilen Guillet, que tienes ahí un perfil muy loco, verde, Sí, muy antes verde. teníamos un avatar, ahora hay un Sí, perfil. Jen siempre es experimental hasta de su. Hola, ¿cómo va? hola, ¿cómo Buenísimo. están? Hola, ¿qué Hola. Muy verde, tal? muy verde. Bienvenidos todos. Lula, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Dónde Muy está bien. Lula? Vemos gente de todo el mundo. En Argentina, ahí abajo. Y ya sé, pero no. Ay, ahí la veo. Hola, Lula. Hola, Celi, ¿cómo estás? Te extraño. Yo también te extraño. Nos deberíamos cruzar. Ahí está. No Sí, debería ser tan difícil de resolver Y eso. tú y yo. No, la verdad que no, pero lo hacemos complicado. sí, somos gente ocupada. Muy. Muy bien, bienvenido todo el mundo, 110 personas, sin poner presión a los artistas presentes y a Rafael que va a venir muy pronto. Muchísimas gracias por estar aquí y por venir. Muchísimas gracias a Carola, Célica y a Rafael que ya está entrando por venir hoy a compartir con nosotros. Primero que nada, quiero agradecerles a ustedes, obviamente por sumarse y también decir sin agregar presión que este es el webinar en que más inscriptos hemos tenido nunca, más de 1000 personas. Así que confiamos en que van a entrar mucha gente y que este video se va a ver en las próximas semanas también intensamente Oh y se my va a God. discutir y se va a comentar. Así que a disfrutar y a contar todo lo que están haciendo, que nuestra comunidad está encantada. La verdad que últimamente estábamos trabajando más, trayendo gente diferente, trayendo gente nueva, tratando de conocer, que nuestra comunidad conozca nuevos artistas. Pero para empezar este 2026 pensamos que lo mejor que podíamos hacer era bienvenir a gente que conocemos, gente con la que llevamos años trabajando, como es el caso de Carola o de Célica, y solamente traer a Rafael nuevo para mezclar un poco, ¿no? Y empezar este año reconociendo también a gente. Célica es profesora también del Ágora, Carola tiene un taller en el diploma, y la intención era también actualizarnos, ¿no? Saber en qué están, qué hacen y poder conocer los procesos que están llevando a cabo ahora cada año. Estos grandes artistas van cambiando sus acciones, sus perspectivas, sus intenciones, así que hay que actualizarse. Esa es la mejor manera de comenzar este año. Y también nada, invitarles que sepan, esto es el Ágora, Escuela de Experimentación. Intentamos cada año traer nuevos contenidos para nuestros alumnos. Ahora tenemos un diploma que es un año y tenemos una gran comunidad también en WhatsApp que tiene la intención de compartir y ayudarnos a crecer. Y siempre cada 2 meses, porque nuestros cursos empiezan cada 2 meses, tenemos estos webinars donde invitamos a distintos artistas de todo el mundo a que nos cuenten qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, dónde está su interés, su deseo, su gusto. Y es una manera también de invitar a la comunidad a recibir inspiración antes del inicio de clases que tenemos a partir del miércoles de la semana que viene. Así que yo no puedo hacer más nada que agradecerles a las artistas antes de comenzar y agradecerles a mi equipo. También que hoy tenemos a Pedro aquí detrás de los controles. Hola Pedro. Hola, muy buenas a todos. Es un placer. Me ayuda muchísimo también que esté Pedro, pero también me ayuda muchísimo que esté Laura con nosotros para todas las cuestiones técnicas. Hola, aquí estoy. Bienvenidos. Feliz de Hola estar aquí. Lau. Gracias Así a yo me todos. puedo, así yo me puedo concentrar un poco más en el contenido y prestar atención a lo que me están explicando y no perderme y después hacer comentarios innecesarios. Así que nada, muchísimas gracias al equipo, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. La verdad que es un placer ver cuánta gente se interesa por todos estos tipos de temas. Y creo que no en vano pusimos como nombre a este webinar Fotoquímica Expandida. Vamos a hablar un poco de fotografía, un poco de química, pero también de ese renacimiento de los procesos experimentales, cómo de alguna manera la gente está volviendo a poner el cuerpo. Creo que Célica nos va a hablar un poco de eso. Célica, cómo renacen, ¿no?, estos procesos del siglo XIX, y Rafael nos va a hablar de todo eso y muchísimo más. Creemos que es un gran momento para hablar de estos temas y ya se ve el interés que la gente tiene, así que no les voy a hacer perder más tiempo hablándoles, no de mí, sino hablando yo. Vamos a comenzar con Carola, que nos va a contar sus cosas, después vamos a ir a Rafael y vamos a terminar con Célica. Solo les pido que si tienen cualquier pregunta,
manden un mensaje, ¿vale? Pedro está aquí con nosotros para ir poniendo todas las preguntas juntas. Yo se las voy a ir haciendo según cómo vamos con tiempo. Los artistas tienen 20 minutos, media hora para presentar. Y según cómo vamos con el tiempo, hago las preguntas al final o hago la pregunta después de cada uno. Pero no duden en preguntar, ¿vale? Y en cualquier cosa que quieran poner en el chat también, si quieren poner incluso su Instagram para que otra gente les siga, lo pueden hacer, el chat está para todo eso. Así que nada, los comentarios al chat. Carola, en vivo, esto es el Super Bowl de la fotografía experimental. Bienvenida. Hola, buenas a todos. Em, bueno, para los que no me conocen, soy fotógrafa hace muchísimos años, pero soy artista multidisciplinar y trabajo con performance, con técnicas mixtas y bueno, y con fotografía, obvio que es una de mis disciplinas. Tengo formación en cine y en fotografía. Ahora estoy viviendo en Madrid en este momento, hace 1 año y 8 meses. Justo me agarra en Argentina, por eso estoy vestida de verano. Eh, bueno, me interesa mucho todo lo que es el proceso de investigación. Si bien vengo del mundo analógico, empecé a los 18 años con fotografía, tengo 40, y entré de lleno en todo el mundo analógico y después me pasé al mundo digital. En algún momento creo que teníamos como esta pregunta de cómo habíamos logrado vivir de la fotografía. Yo siempre viví de la fotografía, fui cambiando de disciplinas dentro del mundo fotográfico, pero siempre fui buscando poder solventarme para poder crear arte. Hace 6, 7 años atrás más o menos voy a compartir pantalla. Compartir. Voy a mostrar primero. Vale, vamos a ir con portfolio, con el portfolio. Esto es algo de las últimas cosas en las que estoy trabajando. Yo hace 6 años más o menos empecé a hacer una investigación sobre las distintas formas de transferencias, es decir, todo tipo de transferencias. Si bien como en el mundo de la química tenemos distintas formas para poder llevar fotografías a distintos soportes, que bueno, lo explicará Célica, pero digo, está la emulsión líquida, el Van Dyke, la cianotipia, la goma bicromatada. Yo, que lo conté también hace unos años atrás, al empezar a tener alergias, empecé a buscar alternativas para salirme un poco de los químicos, porque el fijador me mata, después de unas horas de estar dentro del laboratorio, me mata de tos. Entonces empecé a trabajar en la transferencia, de la fototransferencia, solamente con transferencia con el medium de gel y impresiones láser. Existe todo un universo dentro del mundo de la transferencia, como también la técnica que trabaja Rafa, también está la transferencia de tinta mojada, transferencia con solventes, transferencia del barniz. Hay muchísimas técnicas dentro del mundo de las transferencias que vienen más también del mundo por ahí artesanal y de manualidad, pero con una buena investigación lo podés llevar a obra donde eso tenga durabilidad en el tiempo y con las protecciones que debemos tener. Bien, esto es un proyecto que estoy empezando que habla sobre la menopausia y que estoy recién en el inicio, la semilla. Yo trabajo mucho con el propio cuerpo, hace 6 años, es como que mi cuerpo se convirtió en mi propio, soy como una rata de laboratorio que utilizo mi cuerpo de experimentación. Estos son transferencias a tela con trabajo de vela. Estos son broches antiguos de hombres y de mujeres. El que no llora no mama. Es toda una misma serie que estoy trabajando con pezones, con partes del cuerpo. Lo mismo aquí también. Un pastillero, farmacia del deseo. Esto es todo lo que vengo trabajando en los últimos meses. Son todas experimentaciones, son obras finales, algunas ya se han vendido, pero el proceso creativo es voy generando y después termina siendo una pieza final, digamos.
son todos distintos tipos de transferencias, transferencia de la silicona, bueno, transferencias sobre vidrio, transferencias sobre broches de porcelana antiguos, transferencias con solventes. Bien, y esto fue un proyecto que estuve prácticamente 8 meses generándolo. Voy a abrir un PDF directamente sobre este proyecto solo, porque es como lo que me llevó acá. Vale. Bien, este proyecto me llevó 8 meses de investigación, sobre todo porque la idea del proyecto era poder plasmar en un objeto, que empecé a trabajar mucho con esto de llevar fotografía a objeto, ¿no? Que se convierta una fotografía en un objeto. Y yo en ese momento necesitaba plasmar la sensación de cómo se siente el cuerpo al entrar en el invierno. Yo siempre trabajo con el cuerpo, con qué le sucede al cuerpo, con los estados anímicos. Y entonces lo que empecé a investigar era cómo hacer para, a través de la transferencia de imagen, tener esta sensación no solamente de sacar el laboratorio afuera, ¿no? Sino también como esta sensación de sentir que el cuerpo entra en el invierno y se genera como un apagón, y con el fuego y con el calor el cuerpo vuelve a brillar. Obviamente subjetivo es mi percepción. Entonces lo que hice fue empezar a investigar distintos materiales y cuál era el que mejor me funcionaba. Hay algo ahí de ingeniería, de física, de qué cantidad de calor precisa una placa, porque eran placas, al principio trabajé con placas de vidrio y después comencé a trabajar con placas de acero. Y obviamente la investigación de ver si haces una emulsión líquida, qué pasa con el fuego, que encontrar hasta al punto donde no se quemara lo que vos transfirieras. Y lo que tiene encima es pigmento termocrómico, que es lo que llevan los termómetros. Entonces, cuando la placa llega a un calor de 28 grados, la imagen empieza a aparecer. Tengo un video aquí que les voy a mostrar. Eh, a ver, que fueron una de las primeras experimentaciones. Creo que es este. Vale, sí, es este. Perdonen. Ahí va. Entonces, cuando la placa empieza a tomar calor, lo que hace es que empieza a aparecer la imagen, es mucho más rápido con el calor y después demora alrededor de 18 minutos en volverse a negro. La durabilidad de la pieza es lo que dura el pigmento termocrómico, que son alrededor de 10.000 pasadas. Y bueno, para mí era todo una experiencia como ritualesca y se hizo una performance, entonces quería que fuera fuego y no una resistencia o construir una resistencia electrónica donde pudieran ir variando las temperaturas, así que era algo artesanal y manual porque me interesaba eso de la precariedad del elemento fusionado con la tecnología de un pigmento termocrómico. Así que bueno, este fue el proyecto. Este proyecto se expuso el año pasado en noviembre, que fue la apertura. Ahora en marzo nuevamente lo voy a realizar nuevamente, la performance de generar este ritual con las placas. Y también en este proyecto generé un libro, que en el libro lo que tenías era todo el proceso de la realización, tenía telas transferidas con solventes, todas las sensaciones que tuve durante los 8 meses, las investigaciones que hice sobre las distintas religiones y cómo las fui llevando a esta idea que tenía sobre la despedida del verano para recibir el invierno, ¿no? Y cómo voy llegando a los distintos materiales y qué connotación tenía el acero, por qué, para disipar a los demonios, en fin, toda una investigación que hice durante 8 meses para apoyar y empujar conceptualmente la obra.
y hay transferencias de solventes, hay transferencias a telas dentro de esta pieza, que es una pieza única de este libro. Bien. Este fue el último proyecto que hice todo el año pasado y ahora estoy nuevamente sobre todo estoy trabajando en foto objeto. Vámonos por aquí. Vale, vale. Portfolio nuevamente. Portfolio nuevamente. El apagón. El portfolio. Me dejé el portfolio. Bueno, en este tenemos un montón de cosas, información. Iván, libro, Zoom. Protagonista. Acá, chao. Le vuelvo a abrir y chao. Bien. Bueno, este es el que me explayé más, que es el último, digamos, que salió a la luz. Esto es un poco lo que cuenta, ¿no? La historia de las placas, ¿no? Esta sensación de qué le sucede al cuerpo cuando entra el invierno, como si entras en una depresión, que el cuerpo deja de sentir y llega un apagón de oscuridad. Eso es lo que hay en las placas, ocultas en las placas. El libro que les mostré ahora hace un ratito. Y después hubo un montón de piezas que se fueron desprendiendo de toda esta investigación, ¿no? Esto que decía yo, que mi proceso creativo, cuando voy trabajando, voy generando, necesito experimentar en todo tipo de materiales hasta llegar a las piezas finales. Entonces hay como residuos, obras, residuos, se le podría decir, que se van desprendiendo hasta llegar a la pieza final. Lo mismo, ¿no? También trabajo con gelatinas, placas de gelatinas, que se trabaja con acrílicos, que viene como más del mundo celigráfico. Realmente en los últimos años lo que más estoy trabajando es todas técnicas que no tengan tanto químico. Si bien a veces utilizo algo de solvente, pero intento todo lo que pueda evitar el químico, lo evito. Bueno, esto es vela también. Esto es vela, empecé a trabajar con vela, con parafina, trabajo mucho con pigmentos naturales y todo eso hay que preparar el pigmento natural para que no nos pudra la tela. Digo, todo tiene como hay todo un trasfondo de preparar las piezas porque, bueno, estás utilizando materiales que pueden traer hongos. Lo mismo. Esto fue todo trabajo del año pasado, que se fue desprendiendo de toda la investigación de las placas de acero. Bueno, esto es otro proyecto que hice también, que se expuso en Lanzarote, fotográfico. A veces son video performance, a veces son series, autorretrato, trabajo con el autorretrato, y a veces son piezas de transferencia. Se va fusionando, a veces es todo junto o a veces es solo un video performance o una piedra transferida. Esto es madera. Eso es más viejo, con el autorretrato. Bien, contar un poco, no sé cuánto tiempo tenemos, pero muy rápidamente, eso que dije al principio. Yo soy, hace muchos años que salí de Argentina
y fui como buscando la forma de ir trabajando siempre en el mundo de la fotografía, desde poder dar clases o como tuve un abanico armé un poco así como para ser inmigrante en otro país, vas buscando la forma de poder llegar a una galería, ¿verdad? Como artista. Pero bueno, obviamente que todos tenemos como una trayectoria de haber trabajado, desde mi punto de vista, digo, trabajé haciendo retratos, trabajé en deportes, en fotografía en estos 20 años, trabajé armando escenarios y dirección de artes para proyectos y también trabajé en moda, digamos. Trabajé mucho en moda, en revistas, todo a la par de poder seguir ganando dinero para poder hacer mi propio arte. Trabajé mucho en escénicas, que me encantaba, en el mundo de las escénicas, con coreógrafos así súper importantes, y eso me metió mucho en el universo de los cuerpos. Y bueno, y hoy en día vivo de vender obra y de dar mis talleres, tanto online, en distintos idiomas, y es la forma, a través de becas, ¿no? Como toda una búsqueda, llevo muchos años desarrollando proyectos en distintos países y eso es como un trabajo que hay que meterle mucha pata, digamos, para poder conseguir residencias artísticas internacionales que te puedan becar y que puedas seguir expandiendo tu trabajo. A mí en lo personal, por lo menos, es algo que me gusta mucho y siempre estoy intentando aprender cosas nuevas. Y si hay algo que me olvidé, en un momento me junté, me acuerdo, hace un par de años con Célica, le digo, no me acuerdo, emulsión líquida sobre soportes, no sé qué, y hacer una repasada, ¿no? Tener todas las herramientas ahí a la mano para poder abordarlas en algún momento, creo que es importante y que nos sirve, si no tenemos que empezar de cero. Em, Así que no sé qué más. Ah, bueno, nada, tenía como también esto del ir ganando valor simbólico, ¿no? Como artista, ¿no? Es un camino súper largo donde hay que trabajar como un montón y a veces hacer cosas que no queremos hacer. eh, y también llegar a laburar con una galería y que uno dice, bueno, genial, quiero llegar a ese momento. Y después te encontrás con que, bueno, tal vez es mejor dar talleres y vender obra por tu lado. Nada, es como todo un aprendizaje y creo que es poco a poco. Así que, y con mucho laburo, ¿no? Con mucho trabajo por detrás. Bueno, eso es un poco mi aporte. No sé lo que quieran preguntar después. Muy bien, Carola. La verdad que muy, 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 muy muy interesante. No solamente tu trabajo, obviamente que tiene muchísimo valor y muchísimo interés, sino todo el proceso y la mezcla de técnicas, vamos a decir así, desde la forma en la que interpretamos nosotros, cómo ir mezclando cosas que están fuera de la fotografía para darle sentido y también, como tú dices, hacerlo reconocible para los demás. O sea, si alguien ve un trabajo tuyo que no está firmado, todo el mundo lo reconocería, ¿no? Que al final es eso un poco lo que hablamos de cómo generar una huella, de cómo generar un sentido que te haga diferente a los demás para que también las galerías quieran trabajar contigo, ¿no? Y se reconozca como un nombre. Entonces nosotros siempre vamos invitando a nuestros alumnos a meter cosas de fuera de la fotografía, ¿no? Adentro de la fotografía hay que traer cosas de fuera. Puede ser de manualidades, puede ser de ciencias, puede ser de cualquier conocimiento que tú tengas ajeno, ¿no? Y creo que eso hay que revalorizarlo. No sé cómo ves tú tu experiencia con esto, si es algo que lo comentas con tus alumnos. Eh, Sí, a ver, yo siempre con mis alumnos es como impulsarlos a que prueben y experimenten todo, como de alguna manera naturalmente es parte de mi proceso, y bueno, que tal vez no todo el mundo trabaja de la misma forma, pero también yo me encontré muchas veces con personas que te decían, no, porque tenés que hacerlo solamente vos. Y es como, no, a mí me encanta, me formé en cine, he trabajado con equipos de 60, 80 personas,
Entonces, para mí, si hay algo que no sé hacer, voy a la búsqueda detrás de eso. Como, ¿qué necesito? A ver, pará, no sé hacer, no sé de herrería. Bueno, a ver cómo puedo aprender de herrería, ¿no? Y eso para mí es muy interesante, porque digo, si uno es apasionado por lo que hace, digo, si no sabes de ingeniería, bueno, busca a ver que te expliquen un poco. No te vas a volver un especialista, pero por lo menos tener idea de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces sí, yo siempre impulso a todo, a mis colegas, a mis alumnos, al que esté cerca, de que busque las maneras de hacer posible los sueños, realizar los proyectos, ¿no? Como sea. Muy bien, creo que ese impulso nos ha quedado clarísimo, nos ha encantado también. Tenemos gente aquí que está en los comentarios comentando que efectivamente tus talleres son increíbles. Tenemos ese mismo feedback de los estudiantes en el festival, así que encantados de ver esa energía, quiero decir, al final también ese contagio contagia y no y genera muchísimas cosas. Así que muchas gracias, Carola. Vamos a pasar a Rafael, si te parece, y después volvemos. Si hay más preguntas, ya saben, las pueden ir poniendo en el chat y las podemos ir compartiendo. Rafael, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Bienvenido. Estoy por aquí. Muchísimas gracias, Pablo y Laura, por esta invitación y gracias a todos los que habéis venido a este espacio virtual a escuchar lo que tenemos que contar, tanto Carola como Celi como yo. Voy a compartiros la presentación directamente. A ver si soy Súper. capaz de... ¿La veis bien? Espera, voy a Sí. intentar ponerla en pantalla completa. ¿La veis bien, no? Lo vemos perfectamente. Bienvenido, a Fantástico. disfrutar. Pues venga, os voy a contar un poco. Bueno, yo soy fotógrafo desde hace pues ya más de 20 años. El tiempo no pasa en balde. Pero bueno, yo tengo formación de ingeniero. Soy ingeniero de caminos, que es como se llama aquí a la ingeniería civil en España. Pero bueno, muy pronto descubrí la fotografía estudiando la carrera y muy pronto empecé a trabajar, ¿no? Y a compaginar los estudios con la fotografía. Y finalmente en 2010 decidí dedicarme por completo a la fotografía, ¿no? Mi trabajo viene de un mundo, del mundo de la fotografía documental. De hecho, para ser más específico, aunque yo tuve una ligera formación en fotografía analógica, realmente cuando yo empecé a hacer fotos ya la fotografía digital estaba muy presente y básicamente me he dedicado, es decir, he trabajado siempre en digital, ¿no? Con lo cual, pues bueno, muchos se preguntarán por qué narices he acabado yo donde he acabado haciendo experimentación si vengo de un mundo digital, ¿no? Eso tiene que ver con el último proyecto en el que estoy trabajando desde hace varios años, que surge de una manera muy curiosa, y es que en mi familia, mi mujer, mi hija y yo nos hicimos un test de ADN, un test de procedencia genética, y de repente pues salieron unos resultados bastante sorprendentes, ¿no? Había cosas que quizás sospechábamos, pero otras cosas que desde luego ni por asomo, ¿no? Había pues antecedentes en los Balcanes, antecedentes en Grecia, en Italia del Sur, antecedentes en Escocia, en fin, una cosa como muy loca, ¿no? Pero sobre todo esto, que no deja de ser una anécdota, es algo que nos pasa a todos, básicamente, y a todas. Seguramente si nos hacemos un test también de estos de ADN, a mí lo que me vino un poco a la cabeza es a plantearme la noción de identidad nacional, ¿no? O sea, cómo se genera la identidad nacional y si eso es bueno o es malo, ¿no? Esencialmente, claro, uno empieza a analizar cuándo se forma la identidad nacional y todos sabemos que es en el romanticismo cuando aparece la noción contemporánea de nación, ¿no? La nación per se no es mala, ¿no? Pero de repente, si vemos lo que pasó en los años 30 del siglo pasado o lo que está pasando en estos momentos, nos damos cuenta de que a veces el nacionalismo llevado a un exceso puede ser muy peligroso para la especie humana, ¿no? Entonces, al final, yo lo que decía es ponerme a trabajar para desmontar esta idea de nación y utilizando un lenguaje, el lenguaje propio del nacionalismo, que es el romanticismo. ¿Y por qué? Porque es un lenguaje que está muy presente en nuestras vidas. Este cuadro, creo que lo conoce todo el mundo, de Gaspar Friedrich, pero es una imagen que se reproduce constantemente y de manera permanente en redes sociales. Estos son
capturas de Instagram de diferentes perfiles y como veis siempre se replica la misma imagen, ¿no? Esta cosa un poco del ser humano dominando la naturaleza, ¿no? Con lo cual empiezo a investigar un poco cómo se forma el imaginario romántico. Y entonces me doy cuenta de que la ruina, el pasado glorioso, es una de los elementos principales. Y a través de la pintura empieza a formarme, digamos, desde un punto de vista de construcción de imagen, para yo hacer lo mismo, ¿no? Estos son varios ejemplos, Piranesi, Friedrich, en fin, varios pintores románticos. Y también la fotografía, porque lo que es curioso es que la fotografía aparece en los últimos momentos del romanticismo, ¿no? Los daguerrotipos aparecen en la década de 1830, y todavía el romanticismo está en pleno vigor en el mundo, ¿no? Em, También aquí se junta otra cosa que tiene que ver con una obsesión que tengo desde hace bastante tiempo, porque si sois fotógrafos, habréis visto, o fotógrafas, habéis visto que la fotografía es el patito feo de las bellas artes, ¿no? Muchas veces considerado como un arte menor, precisamente por una cosa que fue enunciada en el siglo XIX por Walter Benjamin, ¿no? Es la desaparición del aura, ¿no? Él decía que el aura solamente se conservaba en algunos daguerrotipos de retrato, no en todos los daguerrotipos, pero en general decía que la fotografía, precisamente por su posibilidad de ser reproducida múltiples veces, perdía el aura que tenía la obra de arte, ¿no? Entonces a mí esto me da mucha rabia y en paralelo empecé a investigar maneras por las cuales la fotografía puede generar una obra de arte única, ¿no? Una obra que recupere el aura perdida de Benjamin, ¿no? Pero claro, yo empiezo a hacer fotografías utilizando fotografías digitales, utilizando esa especie de imaginario romántico a través de todos los países que aparecen en mi test de ADN, ¿no? Es decir, bueno, empiezo a visitarlos todos y empiezo a mezclarlos todos, de tal manera que todos conforman una especie de patria personal, pero que es seguramente común a todas las personas que habitan esos territorios, ¿no? Incluso a otras personas que no los habitan, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en el mundo en el que vivimos, yo me he criado escuchando la música de los Beatles y no tengo nada de anglosajón, ¿no? Pero sin embargo, para mí los Beatles son una patria, por así decirlo, ¿no? Y me interesa mucho más a lo mejor que el flamenco, más de cerca, ¿no? Pues algo parecido intento hacer con estas imágenes, ¿no? Es decir, mezclarlas todas para buscar un elemento común, ¿no? Es decir, que para buscar lo importante que es la noción universal de humanidad, ¿no? A través del patrimonio cultural. Pero claro, con la imagen fotográfica solamente, pues no era suficiente. Es decir, necesitaba que eso se materializara en un objeto o en varios objetos artísticos que nos remitieran a ese lenguaje romántico, ¿no? Bueno, aquí veis varias fotos que podría reconocer algunos sitios y otros no, que son pequeñas trampas como para pensar, sí, sí, bueno, aquí me has hecho el lío porque esto en realidad sí que es Grecia, pero hay otros sitios que son mucho más difíciles de reconocer, ¿no? Em, entonces, claro, yo la idea que tenía era esta. Aquí estáis viendo una instalación expositiva en un museo aquí en Madrid, que tuvo lugar este pasado verano aquí en España, en el mes de julio, pero en el mes de mayo. Y esta era la idea que yo tenía, ¿no? Es decir, tenía como esa idea de utilizar los daguerrotipos, aunque no son daguerrotipos, tenía intención de hacer objetos únicos a partir de esas fotografías, ¿no? Materializarlo de otra manera. Pero claro, no tenía ni idea de cómo abordar esto en un principio, ¿no? En este punto hay que decir que yo soy un fotógrafo que lleva toda la vida imprimiendo. Es decir, a mí me ha gustado mucho la copia fotográfica siempre, ¿no? Es verdad que he estado poco en el laboratorio, pero sí que desde muy al principio de mi carrera tenía impresoras e imprimía mis propias copias porque yo considero que la fotografía se materializa y tiene sentido y cristaliza cuando aparece la copia fotográfica, ¿no? Entonces, claro, puedo decir modestamente que imprimo bastante bien, por lo menos al menos mi trabajo lo imprimo bastante bien, aunque imprimo también el trabajo de otros,
considero que soy un buen copista de mi propio trabajo, ¿no? Entonces, de repente, pues empecé a investigar si había maneras de utilizar soportes no convencionales en fotografía. Y es cuando aparecen pues un montón de técnicas, por supuesto, muchas, digamos, analógicas, con las emulsiones líquidas, en fin, con, con- con muchas técnicas de ese tipo, pero también algunas que favorecen o que permiten que la imagen digital sea transferida a superficies no convencionales, ¿no? Como las técnicas que trabaja Carola y demás. Pero en general yo me encontraba con que la mayor parte de la información que yo tenía sobre este tipo de técnicas eran para impresoras láser. Y yo, claro, yo impreso siempre con inyección de tinta, con pigmentos minerales. Y claro, yo quería seguir utilizando esas tintas porque, bueno, al ser pigmento mineral, tiene una durabilidad muy alta, con lo cual a mí eso me preocupaba un poco, ¿no? Y investigando realmente tampoco, tampoco encontré gran cosa. Hay un par de empresas americanas que tienen una solución que llegué a probar de transferencia para inkjet, pero el resultado no me terminaba de gustar. Era un poco plasticoso y en el fondo empecé como a ver si podía hacerlo yo, ¿no? O sea, empecé a ver qué tipo de materiales podía utilizar. En primer momento, una de las ideas que tuve era, no es una transferencia propiamente, sino que es imprimir sobre una superficie que a mí desde niño me había gustado mucho, ¿no? Que es el óxido de cobre, ¿no? O sea, cuando yo visitaba los museos de pequeñito y veía esas esculturas de bronce con esas pátinas azuladas, ¿no? Esa pátina que tiene un nombre que se llama verdigris, que es un nombre bastante singular, pues a mí ese color me gustaba mucho, ¿no? Entonces, casi fue una de las primeras, y que además como que me retrotraía al siglo XIX, ¿no? Entonces, pues casi fue uno de los primeros intentos, ¿no? Coger planchas de cobre, en este caso planchas de grabado, hacerles pátinas artesanales, aceleradas, utilizando amoníaco, vinagre y sal, estabilizar esas pátinas mediante barnices y una vez teniendo, digamos, el soporte limpio, emulsionarlo, ¿no? Yo tengo una amiga que seguro que Pablo, Carola, Laura, la conoceréis, que se llama Irene Zótola, que es bueno, pues una fotógrafa maravillosa. Ella es especialista en procesos analógicos, pero bueno, hablando con ella, me dijo, Rafa, la gelatina es nuestra mejor amiga, no olvides esto nunca. Y haciéndole caso, dije, bueno, pues voy a intentar emulsionar con gelatina estas placas y vamos a ver si puedo imprimirlas, ¿no? Y el resultado y la realidad es que sí, es decir, podíamos pasar de la placa de la izquierda a una impresión sobre placa metálica como la que tenéis a la derecha, que luego, por supuesto, se estabiliza con barniz para que la durabilidad sea la máxima posible, ¿no? Y de repente aquí la imagen fotográfica aparece, digamos, cristalizada de otra manera. Esto es una cosa muchísimo más eh, cercana a lo que yo estaba buscando y desde luego es una obra única. Yo no puedo reproducir dos pátinas de la misma manera, por tanto cada obra es absolutamente singular, ¿no? Estos son los últimos ejemplos de los trabajos en este caso latón, ya no son cobre, sino láminas de latón que luego entelo sobre madera. Pero como veis, cada pátina tiene una singularidad bastante importante y el resultado, desde luego, se acerca un poco más a lo pictórico, quizás alejándose también un poco de lo fotográfico, pero también a ojos del espectador eso es una cosa que me interesa bastante, ¿no? Es decir, que podamos competir de tú a tú con la pintura, ¿no? Pues de manera análoga, con materiales muy sencillos como gel hidroalcohólico, cola de carpintero, gelatina neutra y una hojita de acetato para imprimir transparencias, empecé a investigar cómo hacer transferencias sobre superficies, como decía, no convencionales, como por ejemplo pueden ser los espejos o los vidrios. Aquí tenemos una secuencia del proceso en el que se aplica esa mezcla de gelatina y cola con gel hidroalcohólico y luego con una cierta presión, parecido a las presiones que podemos hacer en serigrafías, por ejemplo, o algo así, conseguimos que la impresión del acetato quede fijada en el soporte final, ¿no? Que es la placa de vidrio. Em, el resultado, aquí tenéis dos placas de distintos tamaños, esto es sobre espejo,
La placa de la izquierda es una placa más temprana, con más errores, porque todavía no entendía el proceso. Esto es otra cosa que es muy importante a la hora de experimentar, abrazar el error. Es decir, el éxito, desde luego, tiene que venir del fracaso, ¿no? Y luego que le da una pátina a la obra muy distinta, ¿no? Es decir, tiene una presencia y una unicidad que a mí me interesa bastante, ¿no? Para que os hagáis una idea, la placa de la izquierda tiene un tamaño de 12 por 15, la placa de la derecha, el espejo de la derecha, tiene un tamaño de 40 por 50 centímetros, es decir, ya estamos hablando de una obra de un tamaño importante, ¿no? Sobre mármol, por ejemplo, también los resultados empezaron, al principio no eran tan vistosos, pero poco a poco he conseguido que todas las gamas de tinta, es decir, desde los negros más puros hasta los grises más claros, se acaben transfiriendo, ¿no? Aquí podéis ver un detalle, por ejemplo, de esta última pieza en la que veis que si hay fallos, tiene más que ver con las oquedades del material, es decir, donde no ha podido penetrar la tinta, que porque haya habido fallos en el proceso de transferencia, ¿no? Em, bueno, al final a mí me interesaba generar estos objetos para producir un poco esa extrañeza en el espectador, para ese recuerdo sobre el siglo XIX, como decíamos, y también yo creo que es un trabajo que está funcionando muy bien de cara al público porque la gente está un poco cansada de la sobresaturación de imágenes digitales. Es decir, hay una necesidad en la vuelta a lo manual, a lo artesano, y yo creo que es una cosa que se está constatando, por ejemplo, con el interés que ha suscitado este webinar, ¿no? Que ha impulsado ahora, ¿no? O sea, la cantidad de gente que ha solicitado el link es bastante alucinante, ¿no? Cosa que a lo mejor hace unos años no era tan frecuente, ¿no? Bueno, como veis, la variedad de superficies es bastante grande. Yo intento limitarme a superficies que tengan que ver con la historia del arte, pero por supuesto podríamos utilizar prácticamente cualquier superficie lisa para hacer este tipo de transferencias, ¿no? ¿Esto qué salida tiene? Por terminar, digamos, un poco como ha hecho Carola, ¿no? Yo trabajo con una galería de arte, he tenido mucha suerte con esta galería porque la verdad es que mueven bastante bien mi trabajo y funciona bastante bien. Con lo cual, yo prácticamente he podido dejar de hacer encargos. Yo, claro que he vivido igual que Carola haciendo muchísimos encargos de todo tipo, desde las famosas BBC que llamamos aquí bodas, bautizos y comuniones hace muchos años, a trabajos en prensa, trabajos de fotografía de arquitectura, fotografía, reproducciones de obras de arte. Pero ya desde hace unos años prácticamente, salvo las clases, algunos talleres, no hay demasiados. Em, pero algunos talleres doy y sobre todo la venta de obra es básicamente lo que me permite seguir trabajando e investigando, ¿no? Al final para mí vivir del arte no es un objetivo per se, en el sentido de que no me interesa, no sé cómo decirlo, no me interesa una cierta notoriedad o no me interesa, no ambiciono eso, sino lo que ambiciono es libertad, ¿no? La libertad de trabajar, de hacer lo que me gusta. Entonces eso afortunadamente cada vez se va cumpliendo más y cada vez me permite tener más tiempo para desarrollar más investigaciones y poder mejorar también las investigaciones que he hecho hasta este momento, ¿no? Pero bueno, si hay una clave para esto es no tener miedo a equivocarse, eso es clave, es decir, tener curiosidad por encima de todo lo demás, no tener miedo al fracaso, el fracaso es parte de nuestras vidas, es casi más importante que el éxito y ser perseverante, o sea, porque al final los resultados acaban llegando. Así que yo os animo a que le deis todo lo fuerte que podáis para alcanzar, bueno, pues esos sueños, ¿no? que tenemos. Y Muchas no sé si gracias, queréis preguntar Rafael. cualquier cosa, yo encantado de La contestaros. verdad que sí, la verdad que es verdad que hay un renacimiento de los procesos experimentales y Mm. alternativos y de la creatividad y nos encanta saber que los tres artistas que están hoy con nosotros pueden vivir de distintas maneras de su trabajo y pueden, como tú bien dices, tener esta libertad y este tiempo para poderse dedicar. Al final eso es lo más difícil de todo, tener tiempo para invertir en la medida en la que tú estás trabajando para otra cosa, no te puedes dedicar a profundizar y a invertir el tiempo que necesitas para entender, ¿no? el funcionamiento. Me ha llamado mucho la atención al principio que tú comentabas lo de ingeniero de caminos.
¿Cómo crees que tu conocimiento externo a la fotografía, vamos a decir así, haber hecho esa carrera, te ha permitido también afrontar de otra manera tu trabajo fotográfico? Esos conocimientos técnicos o ese conocimiento, no sé, de matemática, de cálculo de estructuras, no sé, ¿cómo has ido viendo que eso te vincula con tus materiales? Porque al final tienes un trabajo muy de objeto, ¿no? Y eso obviamente está vinculado con ese profesionalismo, esa experiencia que tienes en otro campo. Sí, lo que pasa que lo que es curioso es que yo afortunadamente me he olvidado de todo lo que me enseñaron en la carrera. Y lo agradezco muchísimo porque era todo aburridísimo. Pero lo que sí que me enseñaron en la carrera o la formación que yo tengo, yo creo que te ayuda a ser perseverante, ¿no? Es decir, a que ante un reto, pues yo tenía asignaturas absolutamente incomprensibles que tenías que dominar para poder aprobar, ¿no? Entonces al final tenías que enfrentarte a un monstruo de siete cabezas para conseguir pasar de pantalla, ¿no? Entonces yo creo que me enseñó eso, ¿no? El saber que con esfuerzo y con perseverancia todo es posible, ¿no? Puedes llegar hasta el fondo de las cosas, ¿no? Hay mucha gente que se desanima ante los primeros fracasos, ¿no? Yo creo que hay que esa es la diferencia y en eso a mí me ayuda muchísimo la carrera, ¿no? Porque, en fin, yo fui muy mal estudiante, o sea, por eso yo creo que me refugié en la fotografía, básicamente. Pero al final acabé la carrera por cabezota, entonces yo creo que en eso se nota bastante. Mm. Por eso, más en el método, digamos, que en la concepción de la volumetría y Sí. en tus amplios conocimientos matemáticos. Sí, no, ya amplios no son en absoluto. Ahora utilizo la calculadora del móvil para todo, o sea que no para nada. Pero sí que una cierta perseverancia y un cierto método. La palabra método que tú has dicho es importante, ¿no? El reservarte el tiempo, ¿no? Muchas veces eh, en estos momentos en los que el tiempo cada vez es más escaso y es un bien cada vez más preciado, eh, reservarte tiempo para ti, ¿no? O sea, para investigar, para probar cosas, tal. Es muy difícil, ¿no? Porque todos tenemos trabajos, tenemos familias, y tienes que escamotearlo, ¿no? Casi ese tiempo. Y entonces tener una cierta disciplina para decir, pues mira, es que todos los viernes por la mañana me dedico a esto. Y dejo todo lo demás, ¿no? Y organizarte de esa manera, ¿no? Pues eso que parece una tontería, al final te ayuda muchísimo a que los resultados lleguen, ¿no? Aunque luego te dé mucha pena que el viernes por la mañana, o sea, se acabe y digas, uff, me falta otra semana para volver otra vez, pero de repente los resultados empiezan a llegar y anima muchísimo, ¿no? Claro. Hay un par de preguntas, bueno, hay muchísimas preguntas en realidad sobre cuestiones técnicas de detalles en las que no vamos a entrar. La gente puede poner en sus calendarios tus próximos talleres y ahí ponerse detallista. Yo sí que tenía una par de preguntas que sí que me interesaba es la vinculación de la gelatina en polvo con la cola, la humedad, y si es posible sustituir o tú has intentado sustituir alguno de esos productos en base a gelatina por algún otro de origen no animal. ¿Vale? Hay mucho movimiento también con todo el tema vegano, de ir encontrando otras estructuras, digamos, para componer. En cianotipia se utiliza bastante agar-agar Sí, o yo creo otras. que No sé si tú lo has el probado. Bueno, agar-agar, también Carola, si ha probado algo también con transferencia, sería interesante. yo creo que el agar-agar funcionaría. Yo es verdad que todavía no lo he probado porque como buen empírico que soy, en principio yo, si algo funciona, pues no lo cambio, pero es verdad que me imagino, o sea, sé que el agar-agar es una gelatina de origen vegetal que funciona, que es estupenda, entonces podría funcionar seguramente. El resto de materiales, es decir, pues, bueno, pues por ejemplo, me encantaría que el material de transferencia no fuera plástico, no fuera de origen plástico, pero bueno, es verdad que lo podemos reciclar de alguna manera, ¿no? Y luego el resto de materiales tienen una implicación, digamos, como que se compenetran muy bien unos con otros, ¿no? O sea, por ejemplo, la cola de carpintero mezclada con la gelatina, primero ayuda a preservar la gelatina se pudriría, si no, y sin embargo la cola permite que la gelatina sea muy duradera, con lo cual puedes utilizar la misma solución durante varios meses. Y además la cola ayuda a, digamos, estabilizar la solución, ¿no? A que se adhiera bien al material, eso por una parte. Y luego el gel hidroalcohólico tiene doble función. Tanto la gelatina como el gel hidroalcohólico desprenden
eh, la emulsión del acetato por separado. O sea, tú puedes hacer una transferencia solo con gelatina y saldría bien. Y con gel hidroalcohólico la puedes hacer, aunque no sale tan bien, pero también separa la emulsión, o sea, la impresión del acetato. Pero al mezclar las dos cosas, potencias el efecto sobre el acetato y además el gel hidroalcohólico, al tener o sea, al enfriar tan rápido, hace que la gelatina gelifique muy rápido. Entonces, acelera el proceso, básicamente. Entonces, en vez de tener que esperar a que baje naturalmente la gelatina por debajo de 18 grados, que es cuando gelifica, ese proceso lo acelera en nada, en pocos segundos, ¿no? Con lo cual la transferencia es directa, o sea, tú puedes imprimir, hacer la transferencia e inmediatamente, bueno, dejas esperar unos minutos, un par de minutos para que la tinta agarre bien, pero en 2 minutos ya tienes la transferencia hecha. Es un proceso bastante rápido. Y yo que soy, en el fondo, aunque no lo parezca, poco paciente, ese tipo de rapidez me encanta. Entonces, entonces va bastante bien. Vale, yo creo que has dado mucha información. Creo que la gente va a tener que rever esta parte del webinar para entender todo lo que has dicho. Veníamos con los materiales vegetales, el tema del barniz. ¿Hay barnices vegetales o alguna alternativa o algo a los barnices tradicionales? ¿O conoce de Mm, algo, digamos? Si no, sería cuestión de investigar. pues sinceramente no lo sé. Yo utilizo barniz de Bellas Artes porque intento que sea un barniz con alta durabilidad, porque claro, a mí me preocupa mucho el coleccionista que se adquiere una pieza, ¿no? Entonces que no se le vaya a deteriorar con el paso del tiempo, ¿no? Que no amarillee, por ejemplo, es una cosa muy frecuente con los barnices. Y por otra parte hay una limitación y es que al estar utilizando tintas en base a agua, yo no puedo utilizar un barniz en base a agua, porque entonces me llevaría a utilizar un barniz, digamos, para óleo, un barniz que va al aguarrás, con lo cual eso me limita un poco. Ahora, desconozco si hay barnices de Bellas Artes, hombre, muchos son de origen vegetal, ¿no? En fin, yo trato de comprar los mejores de Bellas Artes del mercado, pero claro, ahí ya no te sé decir qué trazabilidad, o sea, cómo son de respetuosos con el medio ambiente. Ahí me pierdo un poco, la verdad. Claro, sí, bueno, es que mira, justamente lo he preguntado a Google y me dice que hay barnices naturales que sí que son vegetales y animales, pero que esos tienden a amarillar. En cambio, es que normalmente los que se usan son compuestos o son sintéticos, Mm, que son más estables químicamente. Alguien claro. preguntaba si el barniz es protector UV, Sí, ¿sí? los hay que sí, los hay que no, pero sí, el que yo utilizo sí, sí. Carola está ahí que se sale de su pantalla para No, 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 decirnos. pero exacto, sí, sí, que sí, que no, las dos cosas, lo que dijo él después, sí, sí. A ver, también es verdad que Carola y Celia a lo mejor también lo saben mejor que yo, ¿no? Pero una cosa importante también a saber es que los barnices muchas veces se utilizan para proteger de los rayos UVA, efectivamente, no porque las tintas sean sensibles a los rayos UVA, sino porque el material de soporte, generalmente el papel, es fotooxidable. Entonces, cosa que no le pasa, por ejemplo, a un mármol. El mármol no se va a oxidar, bueno, tarda muchísimo más tiempo en oxidarse por efecto de la luz que un papel. El papel no dura tanto. Entonces, por eso la preocupación muchas veces con los barnices protectores de rayos UVA, ¿no? Carola, ¿quieres aportar algo a todo el tecnicismo que ha dado Rafael o confiamos en que lo que ha dicho es creíble y espectacular? No, sí, es Los, creíble. inge- los ingenieros mentimos mucho también, ¿eh? O sea, que tampoco os lo toméis al pie de la letra. No, no, parecía No, serio cuando lo decía, entonces a mí me ha convencido. No, le Bien. pregunto a Carola si quieres aportar algo más o si quieres aportar algo de tu experiencia, alguna cosa más. Si no, pasamos a Celi. Era no, no, solamente como te pasemos. veía ahí A ver, es que dinámica. es un universo que podemos estar una hora, hablando de barnices. O sea, Sí, entonces, no, no, está bien, digo, en resumen está bien. Está bien, vale. Entonces un día hacemos un webinar de barnices perfecto. y buscamos Resinas naturales especialistas y marcas internacionales. dónde comprar, dónde conseguir. Bueno, muy bien, Rafael. Ya hay gente aquí pidiendo talleres tuyos en el Experimental Photo Festival, solo lo dejo caer. Vale. Vamos a dar la bienvenida entonces a Célica, que tenemos la suerte de venir cada verano a Barcelona para vivir doble verano.
que es la directora de la residencia de experimentación del Experimental Photo Festival. Así que muchísimas gracias. Si quieren seguir poniendo preguntas, seguramente vamos a tener un poco de tiempo hacia el final, así que vayan poniendo las preguntas. Pedro las irá juntando y yo las iré dinamizando hacia el final. No duden en poner las preguntas. Bienvenida, Celi Cabelis. Todo tuyo, la pista de baile para demostrar todo lo que sabes, para traer estas técnicas del siglo XIX para el siglo XX y para el siglo XXI y el XXII, que hay que empezar a preocuparse ya por el futuro. Totalmente. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, buenísimo los trabajos de Rafa y de Carola. Bueno, de Carola tenía más idea de su trabajo, no de lo último que estabas haciendo, así que buenísimo. Y de Rafa, redes sorprendente, así que buenísimo compartir con ustedes. Qué bueno que podamos estar acá. Y bueno, gracias a toda la gente que se unió, son un montón, bueno, inesperado. No sé, o yo para mí inesperado. Bueno, vamos a empezar a compartir, dice una, no sé, insístele para que, bueno, no sé, aparecen unos mensajes, después los veremos. No, no te preocupes por el chat. Eh, sí, 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 ahí por el chat. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Esta parte de la charla va a ser un poco amplia porque pensando para qué lado la vamos a llevar, porque yo por ahí, yo sí vi las presentaciones sí, pero sin lo que iban a hablar, ¿no? Vi las presentaciones de Carola y de Rafael antes de esto y entonces también yo pensaba, bueno, ¿para qué lado llevamos esto? Porque, bueno, por ahí si se está esperando que la parte que yo hable sea la más de la fotoquímica en sí. Bueno, así que vamos a ver, va a ser un poco amplio, o sea, mi idea es hablar un poco, a ver, muy resumido, igual por el tiempo que tenemos, pero mi idea es hablar un poco de, sí, de obra, de trayectoria, bueno, de la gran pregunta de qué viven. Y la otra es un poco más, bueno, de lo que es la labor docente y desde algo que planteaba Carola en un momento es, bueno, desde el lugar del que nos encontramos geográficamente, ¿no? Entonces, cómo es que se trabajan desde los distintos lugares y cómo se adaptan ciertas cosas, depende de las necesidades de los distintos lugares en los que estamos. Bueno, para presentarme, yo estoy ahora, o hace bastante tiempo, en La Plata, Argentina. Yo soy profesora de artes visuales, soy técnica ceramista, soy técnica en fotografía también. Y actualmente soy titular de una cátedra en una nueva carrera de fotografía que abrió en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, ahora mismo, si bien vamos a hacer un recorrido muy rápido, no se preocupen, por lo que es lo que sería mi trabajo fotográfico, o sea, yo hago fotos hace más de 20 años. Lo que vamos a estar viendo es también parte de esta labor docente, porque finalmente ahora estoy más abocada a eso, vamos a decir la verdad, si voy a decir, ah, no, hice una gran obra el año pasado, no, mentira. Bueno, sino que estoy más abocada a lo que es distintos tipos de trabajos y de investigaciones con materiales y todo lo que tiene que ver con lo que nos lleva a después, aguante la plata, gracias, gracias, Rafa. Bueno, entonces... más que nada también hablar un poco bueno, todo el recorrido que fui haciendo. Aguante procesos. Bueno, gracias. Voy a sacar el chat porque Sí, saca el chat porque después no te puedes me están concentrar. confundiendo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito del tema recorrido. Voy a empezar a compartir pantalla. Espero hacerlo bien. Probablemente no lo haga bien, sí, era lo que estaba esperando, pero ya lo solucionamos acá. Muy bien. Perfecto. Bien. No, al revés, pero ya estaban grandes. Qué bárbaro. Bueno, esta es entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación, pasemos esto. Vamos a hablar entonces, arrancando un poquito. Yo, bueno, como les contaba, tengo una formación en fotografía,
Tengo que la hice justo, bueno, como decía Rafa, en el momento en el que se estaba pasando de lo que era lo analógico a digital en Argentina, precisamente en Tandil, provincia de Buenos Aires, en un instituto terciario público en el que había una carrera de fotografía, algo muy extraño, pero cierto, la carrera sigue estando, por si alguien está cerca y se quiere anotar, es una muy buena carrera y es pública. Así que en lo que había empezado a trabajar, que lo primero que me interesó de esa carrera fue laboratorio, fotográfico e historia. O sea, eso era lo que más me interesaba en un momento y bueno, yo seguí por ese camino. Como que nunca, bueno, sí, si bien trabajé en lo que es a veces sociales y eso fue muy poco ese trabajo y fui más que nada para el lado de seguir trabajando con lo analógico. De a poco, con el correr de los años, o sea, con el correr de los años, hubo cada vez de nuevo más interés en esto. O sea, pasaron 10 años y ya para la mitad de la década pasada empezó a haber mucho interés en lo que eran procesos analógicos, procesos fotoquímicos o experimentales, alternativos. Todavía yo, en mi opinión, yo todavía no me decido en realidad muy bien cómo llamar a este tipo de procesos. O sea, puede ser fotoquímica, puede ser, bueno, hay varios nombres y todos como que incluyen diferentes, como diferentes ramas del asunto. Yo todavía no me decido. Por ejemplo, hay un libro muy importante que se llama el libro de los procesos alternativos, y bueno, quedó como, o hay una gran página también que tiene ya muchos años, que es Alternative Photography, que la recomiendo un montón porque les cuento que en un momento en el que no encontraba dónde estudiar nada de estos procesos, realmente esa página me ayudó un montón, al igual que páginas como Blinking Eye o, por ejemplo, libros como el de Steve Anchel del Dark Room Cookbook o, por ejemplo, este de Christopher James de los procesos fotográficos alternativos. Eh, bueno, entonces, vamos a empezar con todo esto, con toda la parte de fotografía estenopeica, que es con lo que yo arranqué a trabajar. Me armé un laboratorio, o sea, una vez que había terminado de estudiar, me armé un laboratorio, me empecé a trabajar con fotoestenopeica, con fotogramas, quimigramas y así, y siempre que podía, participar en alguna muestra colectiva o algo, incluía estos trabajos, bueno, como para también difundirlos un poquito, porque eran tiempos también donde lo digital era lo máximo. Yo igualmente digo, no tengo nada, ningún problema con la fotografía digital, me encanta y me encanta todo lo que es también foto experimental hecha a partir de fotografía digital, me encanta y lo rebanco, pero es algo que no sé, a mí no me surge hacerlo. Muy bien. Seguimos un poco. Estos son algunos trabajos que estaba haciendo así cuando había empezado mi primer proyecto. Entonces vamos a hablar un poco de los proyectos fotográficos, rapidito, para que no se aburran. El primer proyecto fotográfico que yo hago y que expongo en un museo precisamente en Tandil, que era donde yo vivía y donde me parecía que tenía más sentido presentarlo, porque tenía que ver justamente o sea, yo en realidad soy de Buenos Aires, me mudé después a Tandil, a la sierra, nada que ver, entonces el cambio fue muy abrupto, entonces hay un trabajo que hice sobre eso que se llama Bosque Cerrado. Entonces en ese entonces trabajaba con película, con lo que encontrara, había película vencida marca Carrefour, con eso está sacado esta foto y bueno, sí, lo que venga, todo lo que estuviera a la mano a mí me servía. Después, bueno, acá hay algunas que empecé después a trabajar, años después ya pasándolos a distintas técnicas que fui conociendo y en las que fui trabajando. Como por ejemplo, esto es goma bicromatada y cianotipo. Yo en un momento estuve muy, muy metida en trabajar en lo que es goma bicromatada, pero después eh, la dejé por, bueno, razones de salud, lo mismo que por ahí contaba Carola, entonces la goma bicromatada es muy tóxica, es carcinogénica, teratogénica, todo está todo mal con el bicromato de potasio, pero bueno, eso es una técnica que queda muy linda y que después, bueno, más adelante vamos a hablar de reemplazos, ¿no? Muy bien, acá se usan pigmentos, una técnica que es bellísima, pero
eh, problemas con los químicos. Entonces después sí estuve volviendo a hacer estas imágenes en tela, bueno, en todo lo que se pudiera, revisitando por ahí lo que fue ese proyecto. Pero ese proyecto, bueno, se concretó entre 2012, 2013, 14, con fotografía estenopeica sobre papel. Voy pasando acá un poquito. Entonces sí, ahí, bueno, sí se vio un poco. Realmente con lo que había a mano, nunca trabajé con nada muy espectacular en el mundo de las cámaras. Estas son las cámaras con las que estaba trabajando. Hay cámaras que están hechas con cajas viejas de película, hay cajas que, o sea, hay película de todo tipo, esa película está revencida, la que se ve ahí en una imagen, bueno, con la cajita de fósforos, de cerillos, como le dicen en otros lados, trabajando en distintos lugares, así, llevando el trípode con la cajita de fósforos. Y bueno, ese era el con lo que trabajaba en ese entonces. Pero siempre muy con cosas que estaban a la mano, ¿no? También acá recuerdo, bueno, en este caso de trabajar en estenopeica con largas exposiciones, dan esta sensación de movimiento, pero en realidad es soportar una postura rígida porque el papel tiene una sensibilidad muy baja. Y después, por ejemplo, este trabajo fue revelado en un bañito que había ahí, que lo tapamos con bolsas de basura, todo muy casero siempre. Bueno, habrán visto las cámaras que uso, sí. Y después, bueno, yo les decía que tenía este interés, así como por la historia de la fotografía, y había leído sobre muchas técnicas, pero teóricamente jamás no las había hecho, nunca. O sea, las había leído teóricamente, en tal año se usó esto, en tal año se usó esto, y esa era así, bueno, línea de tiempo, y eso es todo. Pero entonces lo que se me ocurrió es, digo, che, todo esto me parece interesantísimo, yo lo que quiero hacer es empezar a trabajar con esto. Y eso, buscando dónde estudiar, no encontraba, estamos hablando de hace unos 10 12 años, empecé a estudiar de libros y de páginas y ahí sí lo que formamos fue un grupo con gente que iba apareciendo, así que a mí me interesa, y yo formamos un grupo de estudio. Que me parece como que es una buena idea cuando ya si están con muchas trabas en lo técnico, así, un grupo de estudio siempre es una muy buena idea, si se lo van a tomar en serio, y nos juntábamos y a ponerse a leer, a trabajar, a hacer pruebas, a ir guardando estas pruebas, como para ver, bueno, qué está pasando, qué es lo que hicimos, y así, bueno, aprendimos un montón de esa manera. Eh, y ese fue como el inicio. Después, claro, después de esto empezaron a decirme, bueno, ¿querés dar un taller de algo de esto? Una vez que ya había como adquirido experiencia, me empezaron a llamar de muchos lugares para dar talleres. Y bueno, eso se fue como de cada vez como retroalimentando más y terminé como dando muchas clases en muchos lugares, en otros países, y así. Este, ahí cuando preguntan de qué vivo. Yo principalmente soy docente. Años anteriores sí estuve vendiendo mucha obra, pero por mi cuenta, no por medio de una galería. Pero, o sea, por encargos, me hacían, o sea, o copio para otra gente, pero copio copias manuales, o si no, me piden copias de mis trabajos. Pero principalmente hoy me dedico a la docencia y bueno, también a lo que es el Experimental Photo Festival, el Ágora y la residencia del festival. Bueno, muy bien. Entonces, les contaba que había hecho este proyecto que era de foto estenopeica y después seguí trabajando con otros proyectos en los que incluía tanto foto de archivo, incluía, sí, lo que es foto de archivo, así intervenidas, después son fotos de archivo vueltas a copiar directamente de los negativos originales y con fotos intervenidas, en este caso este es este proyecto que se llama Mother, que en un momento se expuso en La Plata solamente, y salió un fanzine también.
Entonces tenemos, bueno, también fotoestenopeica, distintas copias en distintas técnicas como Van Dyke, cianotipo, pero con distintos tonalizados. Tenemos otra vez estenopeica, otra vez copias en antotipia. eh, bueno, la temática es principalmente así de sobre eh, la, o sea, es como una historia de una madre y una hija. La madre no quiere maternar y se va, y es toda esa historia hecha con el reencuentro, donde tiene algo de performático también, porque esa madre como que lo que hace es regalar dos vestidos eh, cuando vuelve después de muchos, muchos años. Entonces, lo que tenemos es todas las fotos en las que yo me voy probando esos vestidos que me habían regalado. Bien. Mientras que esta otra serie, que no dije de qué era, tiene que ver más que nada con ese choque de empezar a fundirse en este caso es más fundirse con la naturaleza no sé, al estar aislada y en la sierra tanto tiempo. Esas son las imágenes que fui haciendo al respecto. Pero al mismo tiempo, además de hacer todos estos proyectos, bueno, esto también es parte de Mother. Además de hacer todos estos proyectos, al mismo tiempo iba probando distintas técnicas, distintos tipos de métodos de copia, de métodos de toma fotográfica, de probar soportes, de probar películas, reveladores, todo lo que había a mano. Y siempre eso estuvo como muy interrelacionado con lo que iba haciendo como mi obra en ese entonces. Siempre estuvo muy interrelacionado, pero también lo que es la parte de investigación fotográfica. Entonces es como que he tenido así etapas en las que estuve más dedicada a la docencia, a la investigación, y etapas en las que estuve trabajando en determinados proyectos. Ahora bueno, estoy muy, muy, como les decía, abocada a la docencia. Acá, bueno, estuve haciendo distintas fotos que me fueron pidiendo, estenopeicas, en este caso son para teatro. También, bueno, estuve trabajando con lo que es el colodión. No sé si estoy tapando, una pregunta, ¿estoy tapando con una de las imágenes? ¿No? ¿Se No, ven no, no, todas? se ve perfectamente. Sí, sí, se ve perfectamente Buenísimo, la porque yo las veo presentación. tapadas por mi propia cara. Pero bueno, y entonces, una de las cosas que decidimos hacer con gente, siempre por ahí de gente que va quedando de algunos talleres, decidimos formar grupos para seguir trabajando, y en este caso habíamos formado en 2017-18 lo que es el equipo Colodión Platense, con Meli Auge, Marcia Fils, Daniela Tramontín y quien les habla, para hacer un grupo de estudios sobre colodión húmedo. Hicimos cursos bueno, con Darío Cruzil en este caso, en Buenos Aires, y nos pusimos a trabajar también, a hacer colodión con lo que hay, siempre es con lo que hay a mano, así, por acá. Entonces, sí, también eso por ahí choca bastante el tema de lo que se ve en alguna bibliografía, donde te dicen que para hacer determinadas técnicas tenés que trabajar con diversos materiales, o sea, unos materiales muy específicos, de muy buena calidad, o materiales que por ahí acá no los conseguíamos o no los conseguimos ahora. Y entonces, bueno, estábamos siempre buscando como reemplazos para trabajar, para no dejar de trabajar, no dejar de producir lo que nos gustaba hacer tanto, ¿no? Bien, otra de las cosas que también me interesó mucho cuando estaba estudiando, hablábamos de que yo había estudiado cerámica, y ¿qué pasó? Que la verdad que una de mis materias favoritas, que fue como la tuve todos los años, fue química aplicada. Teníamos todos los años de química aplicada durante la carrera de artes visuales y la carrera de cerámica. Entonces, si bien yo no seguía haciendo cerámica, sí me sirvió toda esa formación para ir directo a la fotoquímica. Porque como en ese entonces, cuando empecé a trabajar, todavía acá no vendían kits prearmados, por ejemplo, como venden ahora, que agradecemos que exista Archemy acá en Argentina, por ejemplo, que vende los kits prearmados para muchas técnicas. Entonces había que preparar todo así, de cero,
comprar y ponerse a mezclar y todo, y bueno, y tenerle como, perderle ese miedo. La verdad que haber tenido esa formación en ese entonces me sirvió por más que no haya seguido con cerámica. Muy bien. Estos son algunos retratos que hicimos con el equipo. La idea era así como que éramos un equipo como si fuera un equipo de fútbol. Nos las tomamos como algo así deportivo, entonces por eso se llamaba el equipo Collodion, teníamos un escudo y todo. Este, y bueno, de ahí de ese equipo Collodion empezamos a hacer estas imágenes en las que, bueno, son autorretratos y eso llevan al proyecto que bueno, es un proyecto bastante duro, pero que es el cuerpo roto, pero la verdad que y también es el proyecto que me lleva a pelearme totalmente con el autorretrato. Bueno, porque pensando en cuando se hace tanto trabajo, no sé, bueno, Carola, que vos trabajas mucho con el tema del cuerpo, como decías, y con el autorretrato, también hay una cuestión acá que a mí me pasa ahora de que exponerme ya es algo que no me sale, no sé, estoy buscando ya como nuevas temáticas que por ahí no sea tanto lo autobiográfico o lo autorreferencial o el autorretrato, porque ya llegó, o sea, como que trabajé en varios proyectos que tienen que ver con eso. Y bueno, estos son entonces algunas placas al colodión que habíamos visto. Después, si alguien tiene preguntas técnicas, las pueden hacer. Y bueno, acá entonces tenemos este trabajo. Estos eran los primeros que habíamos hecho, eran todos colodiones que salían, bueno, como hablando de técnica y hablando de lo que nos dice la bibliografía de cómo sería un colodión como correcto, bien hecho y estos son un desastre. Pero bueno, a mí me gustaron porque justo las manchas, los cortes salieron en lugares muy específicos del cuerpo y tenían que ver mucho con lo que estaba empezando a querer contar. Así que bueno, en estas, por ejemplo, acá les puse oxiloplatino. No, oxiloplatino no es un químico que se use para fotografía, es un químico para quimioterapia. Y ahí entonces lo que tenemos es la foto, bueno, foto con el celular de momento de cómo es de este tratamiento. Y entonces estas son también lo que es también los autorretratos y que me ayudaba a hacer el equipo Collodion, que hacíamos con el equipo Collodion Platense, era como un poco una mezcla de autorretrato, de trabajo en grupo, no sé cómo explicarlo, pero bueno, y salían siempre con estas manchas, con todo esto, y bueno, lo relacioné mucho con el tema de lo que es quimio. Y bueno, sobre este tema hice varios trabajos en Collodion y en estenopeica durante 2018-2019. Entonces, siguiendo tratamientos, siguiendo lo que es la radioterapia, bueno, lo que es el deterioro del cuerpo. Y bueno, esos son algunos de los trabajos en fotografía estenopeica en ese entonces, algunos más performáticos como el de ese traje, por ejemplo. Después yo no quería hacer como fotos muy a ver, ¿cómo es esto? Como muy explícitas en cuanto a lo hospitalario, pero finalmente hice algunas, o sea, acá yo tuve 2 intervenciones quirúrgicas y entonces así que me llevé la estenopeica para cuando despertara de la anestesia y ahí hicimos hice estos autorretratos así medio locos porque, bueno, también los rollos me los habían regalado, estaban re viejos, etcétera, todo así como, bueno, siempre trabajando con lo que hay a mano, como he repetido mucho. Bueno, esto después se materializó en lo que es o 2 fanzines, uno que es sí mucho las fotos que acaban de ver, otro que es más un diario como de la radioterapia, que en realidad es lo que yo estoy viendo en ese momento y no tanto verme a mí y en unas muestras que estuvieron tanto en el Museo Pettoruti de acá de La Plata y en el Mumbat de Tandil. Después vino la pandemia y no hubo más muestras, al menos no en vivo.
Después, bueno, sí lo proyectamos en el Experimental del 22, por ejemplo, del año 2022, a este proyecto, pero bueno, sí, materialmente estuvieron en estos dos museos de acá de Argentina. Después, bueno, en pandemia estuve trabajando un montón en lo que es foto, eh, en lo que es ya en mis talleres, pero ya pasándolos a lo virtual. Eso lo que hizo fue, bueno, la pandemia fue un horror, pero lo que hizo también fue que abrió un montón a conocer a un montón de gente que era de muchos, de distintas provincias, primero, distintos países, así conocí el Experimental, por ejemplo, y empecé, bueno, a trabajar con película, que estaba vencida, con hongos, con lo que sea, y este es un proyecto que quedó ahí inconcluso, hay varias imágenes al respecto. Estaba casi armado como una maquetita de libro, todo, pero no lo hice porque ya no lo sentí. ¿Vieron cuando así se ponía a contar demasiado ya? Pero bueno, ¿vieron toda la gente que se separó en la pandemia? Bueno, yo soy de esos. Entonces, ese trabajo tiene que ver con eso. Y bueno, y así como la casa ya va como lo que es un hogar compartido va como desapareciendo, se lo van comiendo esos hongos que ven en la película, todo cada vez más arruinado, la casa tiene cada vez menos cosas y así. Ese es el trabajo. Ahí quedó, bien, pero bueno, las fotos igual me ponen contenta dentro de todo. Bien. Pasamos ahora, bueno, después de eso ya son demasiadas desgracias para una vida, entonces lo que vamos acá vamos a ver un poquito de lo que es el trabajo que empecé o sea, igual al mismo tiempo que estaba haciendo estos proyectos, siempre estuve trabajando en lo que es investigación de fotoquímica, de distintos materiales, de distintos soportes, y eso siempre estuve al mismo tiempo trabajando siempre con eso, nunca lo dejé, diríamos, hace más de 10 años que es lo que hago todos los días. Básicamente. Así que, bueno, por ejemplo, tuve en el 2022 la suerte de poder hacer un taller con Annette Golas en el Experimental, el año pasado con María Solaguren, y entonces empecé a trabajar en un reemplazo, ya que hablábamos de reemplazar, por ejemplo, los materiales que se usan para goma bicromatada, que usábamos el bicromato de potasio, por lo que es las tricromías en cianotipia, por ejemplo, que se usan distintos materiales que tonalizan, que modifican los colores del cianotipo y se trabaja así. Es arduo, puede salir cualquier cosa, pueden salir cosas maravillosas de esas cualquier cosa. No me voy a poner de que hay una manera muy correcta, pero sí que son técnicas en las que muchas cosas salen muchas cosas inesperadas, eso sí. Después, bueno, distintos trabajos, así todos estos son así pruebas que voy haciendo y que después terminan así más que nada para mostrarlos en los talleres. Estuve haciendo lo de cianotipo sobre vidrio, sobre cerámico, sobre papel fotográfico, lo que es cianolumen, pero lo probé con negativos en transparencia. Usé también negativos de película, como pueden ver en la imagen inferior, así de negativos de película en lo que es película de formato medio, trabajar también con placa radiográfica. Bueno, eso siempre lo que hay es que es demasiada prueba, o sea, estuve como achicando bastante el material para mostrarles porque lo que sí es que yo trabajo con una gran cantidad de materiales y de soportes y de técnicas y les voy probando. Algunas me gustarán menos que otras, algunas serán mis favoritas, pero que las trato de manejar, sí, eso siempre. Y bueno, acá tenemos copias Lumen, tenemos distintos rollos. Estuve haciendo fotos en marchas acá
en Argentina, en Buenos Aires, el Congreso de Buenos Aires, bueno, ahora hay muchas marchas acá, la escalada del fascismo no es solamente en otros países, también en Argentina nos ha tocado, así que estamos con muchas marchas y también se nos dificulta un montón el tema del trabajo con eso, ¿no? Estamos trabajando con químicos, materiales químicos en los que nos deberíamos sentir como bastante privilegiados de que todavía podamos seguir en eso. Es algo a lo que siempre le doy vueltas, ¿no? Bien, esto fue parte de una muestra colectiva. Pasamos porque acá, bueno, de esta misma imagen, que es una copia lumen, que está hecha, copia lumen es trabajar con papel fotográfico directamente bajo luz blanca, algo que nadie lo recomienda, que saquen sus papeles fotográficos a la luz blanca, saquen de a uno, si el papel no está vencido ni nada, porque, bueno, se va a velar claramente. Pero bueno, lo interesante es que cuando se vela, eh, el papel cuando se vela va tomando colores, depende de las distintas marcas. Y este me encantó, es un Ilford de grado 2, que me encantó porque se va a unos rosas hermosos. Todos los lumen van a funcionar diferente, depende de los papeles. Así que esto es también como fui copiando esa imagen de mi abuela, la copié en un montón de técnicas, muchísimas, muchísimas. Y acá entonces sale este proyecto, esto que me propone Francisco Medail desde el CCK, que es un centro cultural muy grande que ahora tiene otro nombre, acá en Buenos Aires, que es un lujo el lugar realmente, y la curaduría es de Francisco Medail, donde hubo una gran muestra de procesos fotoquímicos. Y la muestra llaman al principio fue la magia, pensando en los inicios de la fotografía. Y participaron muchas personas que estuvieron en el festival también. Y bueno, en mi caso, a mí me propusieron hacer algo con astotipia, en esas torrecitas que me habían ofrecido. Eh, bueno, la antotipia es esta técnica en la que trabajamos con pigmentos vegetales y bueno, la idea es que se fueran desvaneciendo durante el tiempo de la exposición. La exposición iba a durar creo que 3 meses, terminó durando 9, así que lo último que se expuso había 2 papeles que sobrevivieron y 2 papelitos blancos en una torre, pero bueno, así me ponía un poco nerviosa. Yo los quería ir a reemplazar y me dijeron que no, pero sí, entiendo el punto de por qué no los quería reemplazar, porque bueno, es el proceso, ¿no? que tiene la antotipia y tenemos que aceptar que se van a desvanecer. Bien, y seguíamos trabajando con esta foto carnet de mi abuela, y bueno, tiene una historia muy linda, pero bueno, después un día las voy a contar. Y bueno, siguiendo con la parte más de lo docente, estas son algunas capturas de lo que es el Instagram de Superficies Sensibles, que es donde yo voy compartiendo. Y más que nada, bueno, durante la pandemia compartí más y ahora siempre estoy muy, muy, muy acelerada con un montón de trabajo. No le estoy dando la atención que se merece esta cuenta, pero en la que sí fui compartiendo. Por si lo quiero enchusmear, porque más que nada hay muchos trabajos de muchos artistas que pasaron por los talleres o no, también que se quisieron compartir sus trabajos. Entonces hay mucha gente, sobre todo de Argentina, principalmente, o hay también de algunos países cercanos, como hay gente de Uruguay, de Chile. eh, bueno, después también sí de México, porque estuve viajando un par de veces para allá, de España siempre, ¿no? Entonces hay bastantes trabajos de los que estuvimos haciendo tanto en talleres virtuales como en los talleres presenciales, donde se ve cómo cada quien empezó a hacer su camino en experimentación de técnicas a partir de la base que se le dio en un taller donde así se dan temas y cómo cada quien fue llevándolo para el lado que quiso. Entonces, me parece muy importante de que sea, yo quiero que, o sea, que esto esté como registrado, y que tenga así como este lugar como para consultarlo. Entonces dicen, bueno, ¿qué es esta técnica? Tal cosa, y bueno, ¿y cómo está hecha? Y así, y que esté todo eso como ahí. Bueno, un día podría ser una web, por ahora es un Instagram, pero está bueno eso porque hay muchos trabajos que son de muchos artistas y la verdad que
Me parece que es por ahí la mejor manera de mostrar la cantidad de técnicas en vez de que yo les cuente, hice esto, esa técnica, y la otra, es mejor que, bueno, vean los trabajos de los estudiantes de estos talleres. Bueno, es un registro de más de 10 años de trabajos. Y bueno, si entran ahí, van a ver abajo, obviamente, acreditado el nombre de cada. Esto porque hice unas capturas de pantalla. Pero hay muy, muy buenos artistas. Y por otro lado, también les quería mostrar del trabajo docente que hacemos en la universidad desde 2024 con las cátedras de procesos fotoquímicos 1 y 2, que también ahí vamos, ya bueno, ahí se va mucho desde si bien la base son los procesos fotoquímicos o sea, básicamente la materia ya vino con ese nombre, después el programa fue escrito por mi compañero pedagógico y por mí, así que lo llevamos para el lado que nos pareció, en eso teníamos como libertad total. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con lo performático, tienen que ver con la instalación, siempre hablando de, bueno, como decía Pablo, del tema de la mezcla de técnicas, y eso está presente siempre. Y siempre en el tema de lo que es exponer, de lo que es publicar, de lo que es exponer, publicar, siempre se hace como mucho hincapié en eso, y no solamente que me presenten una carpetita y yo les ponga qué bien lo que hiciste, sino que también mucho de sacar todos estos trabajos, sacarlos de la universidad, y que estén como al alcance de un público más amplio. Por eso es que también hacemos como bastantes exhibiciones cuando podemos. Bueno, también de que este tipo de trabajo se hace muy, muy así como con mucho esfuerzo, porque, bueno, somos 2 profes para 70 estudiantes, y además 2 profesionales adscripta para 70 estudiantes. Por ahora no sé cuántos vendrán este año. Y no hay ninguna división de comisiones, o sea, son 70 personas trabajando en el mismo lugar, haciendo técnicas todos juntos en el mismo lugar. Y es algo bastante caótico, divertido, y igual que se hace con mucho cariño, pero con un desfinanciamiento muy importante, eh, eh, que es el que hace que no haya más profes, que no haya más materiales, que no haya más espacio, que bueno, entonces se trabaja de esta manera, a pesar de que bueno, o sea, damos así lo mejor para que todo salga. Y bueno, verán también acá, si tenemos nuestro Instagram, si lo quieren ver, acá hay capturas de distintas cosas, la mayoría son videos, así que no nos vamos a poner a ver esos videos ahora, pero realmente que salen trabajos que son sorprendentes, ahí de la facultad. Bien. Creo que, creo que esa es toda, o sea, creo que esa es toda mi presentación, pero bueno, eso de que principalmente ahora estoy más abocada a lo que son, como les decía, mi trabajo docente, y de investigar técnicas y de probar, y bueno, de tratar de darles herramientas a otras personas que quieren trabajar su obra con todas estas técnicas que nos gustan tanto, bueno, de fotografía experimental, procesos alternativos, como les quieran llamar. Así que, bueno, eso es más o menos lo que, si me olvidé algo, me lo olvidé. Ya, bueno, seguiremos charlando. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por escucharme, por ver esta presentación. Eh, y bueno, cualquier pregunta que tengan, estoy acá, o me escriben después. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias a ti, Célica, siempre por la pasión, el interés, el coraje y las ganas de contar y las ganas de explicar al final. Yo siempre veo y agradezco esa energía que tienes para compartir, a diferencia de muchos otros artistas, profesores que no quieren, ¿no? Como dar esa información o compartir todo ese recorrido de aprendizaje que nos veniste contando tú en un contexto concreto en el que se han ido generando grupos de trabajo, ¿no? Y la valoración de los estudiantes también en superficies y todo el recorrido que nos vas contando siempre también
en redes sociales de cómo vas trabajando con tus alumnos en la universidad, creo que tiene mucho sentido. O sea, creo que habla de una colectividad, ¿no? Y de una búsqueda de trabajo compartido, que lo hemos comentado también con los otros artistas de esa importancia, que seas también la directora de la residencia, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese acompañamiento de grupo, con poder estar con otros, con aprender y con saber un poco la diversidad de las técnicas, ¿no? Que era un poco lo que ponían bastantes personas en los comentarios, que una cosa es lo que a ti te guste, lo que te interese más, o lo que utilices más para explicar tus procesos personales, pero aprendes muchas otras técnicas también porque tus alumnos te preguntan o porque te interesa enseñarlo. Claro, totalmente. Este, sí, sí, ya a esta altura, por ahí cuando había empezado, ahí había una cosa como de, más que nada, de como si fuera como de resistencia o de rescate histórico o algo así. Estaba esa idea como cuando había empezado, pero realmente ahora y más que nada también, bueno, por muchas de las charlas o por ahí lo que estuvimos hablando en teorías y debates y eso de ir llevándolo ya para otro lado, o sea, como que es algo que ya está mirando hacia adelante. No tanto como, o sea, si bien sí, sí, estamos como apoyados en la historia de la fotografía, por suerte, de que hayan hecho todas estas investigaciones, no es solamente por una cuestión de vamos a hacer imágenes al estilo del siglo XIX, sino que es algo que es una herramienta son herramientas para trabajar hoy y para trabajar en lo que es lo matérico, en lo que es, como es, lo tangible, y creo que es muy necesario y mucha gente lo está necesitando, y por eso, bueno, el interés que estamos viendo, ¿no? Entonces, según tu planteamiento, ya no tendríamos que hablar del renacer de los procesos experimentales, eso ya ha renacido y ya es evidente. Igual lo que nos Sigue une a todos renaciendo. es esta idea de poner el cuerpo, de buscar objetos, ¿no? Creo que hay una vuelta a esa materialidad de la fotografía. Sí, 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 sí. Sí, estaba volviendo y también por nuevas generaciones que por ahí ya no llegaron ni a hacer foto con película y todo eso, eso lo veo por ahí mucho en la facu y que hay un interés como enorme por eso. Y me parece buenísimo. No sé si será algo como de nicho o de un grupo de justo se juntó esta gente que quiere hacer esto, pero sí veo, a ese interés lo veo, aunque sean grupos pequeños, pero lo veo en sí se está dando ese renacer. ¿Cuántos alumnos tienen en la clase? ¿En cuál? ¿En la de la facu? Sí, Ah, la última 70. bueno, no está mal. Si hay 70 personas con ganas de estudiar fotografía, es una gran noticia. Aquí en España la situación es más complicada y varias escuelas han cerrado, pero Sí. que haya esa voluntad y ese interés es espectacular, demuestra que la fotografía está viva. Claro, sí, sí, sí. También, bueno, vale aclarar de que es pública y gratuita la carrera. Es una carrera que el público la estaba pidiendo mucho de que existiera, de que hubiera una carrera pública y gratuita de fotografía, y cada año se anota más gente. 70 en esa cátedra, o sea, igual la gente que se ha anotado son unos 300 por año. No te hagas Este, famosa, Célica, si no todo el mundo va a querer ser el alumno tuyo, ¿eh? En la universidad. Eh, Había una pregunta de Tanyusha desde Venezuela que preguntaba ¿cuál es tu técnica favorita actualmente? sí, ¿Eso se puede ahí. contar o es secreto? No, 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 te puede contar. Sí, a mí me gusta mucho el Van Dyke, sí, porque es sencillo y da re lindos resultados. Ahora, bueno, me está gustando mucho lo que es la tricromía en ciano, es re linda. Sí, es como, bueno, sí, ahora empiezo a decir y te gustaban casi todas las técnicas. No, hay algunas que sí, que las hago un bollo y las tiro porque digo, ay, no, ya salió mal de vuelta. Pero bueno, es así esto, es así. Jeremy pregunta, en tu exposición Mother, la foto donde una adulta abraza a una niña rodeada con hilos negativos blancos, ¿cómo la hiciste? ¿Te suena la imagen? Sí,
es una foto, bueno, están hechas en papel RC y, o sea, hace una ampliación de un negativo color hecho en ampliadora sobre un papel RC y cuando estaba en fijador la lijé con una lija, o estaba toda Una, así una como que intervención posterior, digamos, en para... extensión posterior, sí. Súper. La copia lúmenes que mostraba, había dos preguntas sobre las copias lumen, si es con un negativo en contacto con papel y cuánto tiempo de exposición tiene. Hay dos preguntas distintas sobre esto, sobre las copias Ok, lumen. sí, en ese caso sí, sí, es con negativo, es como si estuviéramos haciendo cualquier copia de contacto con un vidrio encima, todo, y va a depender si se hace al sol, por ejemplo, y va a depender entonces de la intensidad de la luz y de los rayos UV que tengamos en esa época, entonces va a ser muy diferente si trabajamos en verano, esa la había hecho en verano y creo que estuvo un día, o sea, el día completo de la parte exponiendo para que quede así. Después con una caja de luz, bueno, sí, el resultado es más controlado. eh, y bueno, eso. Y no sé, no me acuerdo cómo era la otra pregunta con respecto No, era al... sobre los tiempos, si hiciera una Sí, cosa, una copia de contacto, ha respondido a las dos preguntas, digamos. sí, sí, hay, o sea, se puede trabajar eso con copia de contacto, tanto de, o sea, de lo que son como transparencias impresas y también se puede trabajar con lo que es también otros distintos elementos por contacto, ¿no? A modo de fotogramas. Claro. Preguntan sobre las tricomías. Tú comentabas el tema de la cianotipia tricolor, comentabas el tema también de la técnica esta que es muy contaminante, que ya no se está haciendo más. Preguntan qué otras técnicas hay de fotografía manual, digamos casera, de tricomías, que pueda recomendar. Sí, hay una en color, o sea, en lo que es color, hay un diazogam, que es una como una especie de goma bicromatada, pero que está reemplazada con diazo en realidad. Eso venden un kit, creo que lo venden en Europa, hay gente que lo enseña, yo nunca lo probé todavía, pero esa es la otra que conocía para hacer tricromías. Después técnicas para trabajar con colores hay varias, pero siempre en lo que es monocromo, ¿no? Eso, y ¿qué más? Sí, sí, esa es la que recuerdo. Después también sí hay otra técnica que es muy bonita, pero esa es para trabajar es en escala de grises, que es el Gumoil, que también utiliza el cromato de potasio. Ahora hay una versión de eso que no lo utiliza. Iba a hacer curso, no lo hice, pero bueno, ay, necesito más tiempo para formarme en eso. Bueno, ¿qué les iba a decir? No sé, ¿hay alguna otra pregunta? De color yo quería mostrar solamente este libro que me ha llegado no hace tanto, Exploring Color Photography de Hirsch, una guía completa de Robert Hirsch, que es un autor alemán, publicó muchísimo en Estados Unidos, esta es la versión. Es un libro de los 80 que no era caro para comprar en Ave Book, está también en nuestra biblioteca. Y bueno, y explora todos los procesos a color, obviamente también los industriales, quiero decir, hay todas las técnicas que había en los 80 de papeles color y cómo imprimir, digamos, industrialmente, pero caseramente a color, que también es interesante. Hay bibliografía y después también hay bastantes técnicas antiguas que también se están recuperando de técnicas a color, aunque no sean de impresión, que también son interesantes, como los autocromos. Bueno, si empiezan ya con la historia de técnicas a color, hay bastantes cosas. Bien, sí, Robert Hirsch. Varias cosas interesantes. Bueno, tenemos un par de minutos más. Si tienen más preguntas para los compañeros. Si no, yo la verdad que muy contento de tener esta discusión, de poder comentar los trabajos de cada uno, pero también ver algunas coincidencias, ¿no? O sea, los tres, en el caso de los tres, tienen otros conocimientos que vienen de fuera de la fotografía, desde la ingeniería, el cine, ¿no? La cerámica, aunque ninguno de los tres ha hecho una carrera, digamos, en esa área. Creo que siempre hay como este denominador común en los fotógrafos experimentales que tienen inspiración
y un conocimiento técnico de otro lugar. Me acuerdo varias veces de haber comentado con alumnos de que me dicen eso, y bueno, ¿cómo puedo, no, avanzar en mi trabajo, ¿no? ¿Y qué cursos puedo hacer de fotografía? Y en varios casos yo le he dicho, no hagan cursos de fotografía, a veces para avanzar tienes que salir, ¿no? Y volver hacia otro lugar o aprender otra cosa. Incluso me acuerdo alguna vez que había una persona que estaba haciendo un trabajo sobre su cuerpo. Entonces yo le digo, lo mejor que puedes hacer para desarrollar tu trabajo es hacer yoga. Y entonces parecía como ridículo, ¿no? Porque si uno no conoce su cuerpo, que al final es tu herramienta de trabajo, además de la fotografía, ¿cómo puedes seguirlo conociendo y expresándolo? No sé, Célica, que es la única persona a la que no le he preguntado, tu conocimiento de cerámica y tus otros conocimientos fuera de la fotografía, ¿cómo te han ayudado a pensar y a ver la fotografía desde otro lugar? Y es que es como si un abordaje súper amplio. Este, sí, sí, perdón, me estoy acá leyendo algunas preguntas. Hay muchas preguntas. Sí, hay muchas cosas de técnicas, no nos va a dar tiempo porque es como Sí. un taller básicamente de Sí, todas las preguntas. igual rápido, Dulce Sánchez dice, ¿se puede hacer colodión con cámara estenopeica? Se puede, sí. Lo hicimos en el Eh, experimento. sí. Es verdad. Después lo de la tricromía, si cada negativo corresponde a un canal separado, exactamente. Sí que sí, pero en un RGB tenés que trabajar. Después, todo muy, muy rápido, a ver. Ah, ¿tienes algunos consejos para trabajar con tantas personas? ¿Cómo abordas una sesión tan amplia? En grupos. En grupos. Eh, Sí, acá dice sí o sí se debe tratar de ser lo menos posible. Sí, bueno, pero el tema es que esto es la universidad pública en Argentina con un presupuesto que está congelado desde el 2023 con una inflación gigantesca. Entonces, la idea es que sí, se podría tener grupos pequeños, es un sueño, pero es imposible acá. Entonces, pero sí, no es algo teórico lo que se da, se trabaja en grupos y se trabaja bien. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo hacía los efectos en alguna foto estenopeica? Uf, tenemos 10 años para hablar de eso. Bueno, no sé qué. Ah, y acá alguien pregunta si es mejor fijar o no fijar ¿qué son Lumens. los lumen? No, no los fijen. No. Cambia el color, pero hagan la prueba de fijar y no fijarlo, y siempre fijen con hiposulfito de sodio, no con los fijadores de comerciales, hiposulfito de sodio al 2%. Ahí está. Muy bien. Creo que sí, no leí más preguntas. Sí. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Célica, hay una pregunta de Sol Roldán que también te la había hecho para ti, Carola, y para ti, Rafael, el tema de la posibilidad de publicar algún libro o algo con vuestro trabajo. Podemos pasar a los tres. No sé si se te ha dado la posibilidad, ¿crees que puede tener sentido? ¿No? ¿Cómo te vinculas, Celi, con esa posibilidad? Nosotros conocemos el fanzine, los dos fanzines que hiciste, pero Pero ¿estamos hablando de libros de técnica o de libros de tipo fotolibros? libro del proceso de las obras. Bueno, si te interesaría publicar un libro sobre tu trabajo. Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Sí, también yo tenía pensado, o sea, una idea que se me había ocurrido y digo, algún día la voy a hacer. Ahora estoy como así, estallada de cosas, pero sí, algún libro de técnica me gustaría mucho. Pero siempre Ma- pensaría de que le falta un montón, de que siempre le Bueno, falta algo. teniendo los libros de Christopher James y eso ya muchas veces te cuesta mucho saber qué más se podría ¿Qué aportar, más? digamos. Sí, O sea, ya tiene que sí, tener por lo menos 500.000 páginas para empezar, ese es el problema. sí. Sí, creo que tiene 890 el de Christopher James. Carola, ¿cómo es tu experiencia con el mundo editorial? ¿Te lo han propuesto, lo has pensado? ¿Te gustaría? ¿Te aleja de tu interés de poner el cuerpo en el trabajo? Porque vas mucho a... Yo te veo más en video que en libro, pero no sé, ¿cómo lo sentís vos?
No, a ver, las veces que he hecho, como el que les regalé a ustedes la última vez que fui, como digo, he hecho como ediciones como muy íntimas y muy pequeñas de proyectos, digamos, eh, específicos. Es una especie de libro catálogo de un proyecto en específico. Em, pero sí, claro, no tendría problema. O sea, está guay, digo, si lo puedes preparar con tiempo, digo, Celi, vos también, déjate joder, ¿cómo que no? Sí, claro que sí. Claro, si está la oportunidad y que nos den tiempo y lo Sí, preparamos, sí, lo que si haya que está la preparar. oportunidad, sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí, que se puede abordar. Y también digo, teniendo tantos colegas, digo, yo a Irene Soto la conozco, a Rafa también, digo en el caso de generar un proyecto, estaría súper copado poder convocar a nuestros amigos, a mis colegas, a las personas que considero para hacer un libro repotente, digo, si es para hacer de proceso, digamos, ¿no? Eh, sí, me encantaría, obvio que sí. Bueno, si alguien de las 141 personas que están aquí conoce a alguien que tenga una editorial y dinero para ganar tiempo y libertad y podernos poner a trabajar, ¡Ole! firmamos todos. Rafael, ¿cuál es tu vínculo con el libro? El mundo editorial, yo llevo mucho tiempo publicando mis fotolibros, o sea, he publicado pues cuatro o cinco ya, entonces, pero solamente de mi obra. A mí, sin embargo, no me interesa mucho, no porque me quiera guardar nada, sino porque no tengo tiempo. Como decíamos antes, el tiempo es muy limitado. A mí me cuesta mucho encontrar el tiempo para desarrollar mis proyectos y entonces meterme en un proyecto editorial formativo. Fuera además de las clases, de los talleres y demás, ahora mismo lo veo inviable, ¿no? Pero bueno, todo depende de la plata, claro. O sea, si de repente alguien pone encima de la mesa 2 millones de euros, lo dejo todo, absolutamente, para escribir lo que queráis. Pero no, pero en principio a corto plazo no lo veo nada claro. Sobre todo porque, primero porque yo no me considero un experto. O sea, la diferencia de Célica o Carola, que llevan muchísimos años en esto. Yo soy un advenedizo y yo, digamos, he desarrollado estas técnicas un poco por necesidad personal, ¿no? Eh, entonces, no creo que tenga tanto que decir. Pero bueno, es verdad que no, que de momento no lo veo claro. O sea, no sé si daría para un libro. Para un taller da, pero para un libro creo que no. Bueno, eso es cuestión de tiempo. Si conseguimos los 2 millones de euros, seguramente vamos a conseguir contenido para Bien. llenar las Sí, páginas. seguro, de una. Bueno, muy bien, muy agradecidos todos entonces de parte de mi equipo a los artistas que han tenido el agrado de presentar hoy. La verdad que ha sido un grandioso placer. Creo que nos hemos encontrado todos en una coherencia, en una lógica hermosa de ver cómo se trabaja y cómo se puede trabajar, tanto en proyectos como en técnica, trayéndose ideas de fuera hacia adentro de la fotografía, cuestionando también los marcos y encontrando maneras de trabajar. Al final eso es para nosotros la mejor manera de dar bienvenida al nuevo curso de la Ágora que empieza justamente el miércoles de la semana que viene. Son cosas como esta, podemos encontrar con los artistas, gente que ha encontrado la manera de vivir de lo que ama y de seguir creando constantemente. Así que invitamos a toda la comunidad, obviamente, a disfrutar, a compartir, a seguirles en Instagram también y ver lo que están haciendo. Y muchísimas gracias a los artistas y muchísimas gracias a todos los que se han sumado a la hora de hacer este webinar único, la verdad. Muy, muy agradecido. Les mando un saludo de parte de nuestro equipo y nos vemos muy pronto, ¿vale? Un abrazo muy grande. A Muchas disfrutar. gracias. Gracias. Muchas Muchísimas Chao, gracias. gracias. chao. Chao. Gracias.